Hola, bueno, vamos arrancando. Yo soy Caro, soy de Panes Rosas, soy de socio acá de la Facu. Bueno, primero que nada, esta charla la vamos a tener acá con Paula, que es docente acá de esta casa de estudios e investigadora. Pero más que nada quería como empezar aclarando que esta charla va a tener menos formato de charla y más formato de clase pública, dado que estamos en un contexto de lucha docente y no docente, donde no se está aplicando la ley de financiamiento universitario, donde nuestros docentes están cobrando a la mínima 200.000 pesos, mientras el buen muchacho Adorni está entre viajes, vuelos y propiedades, cobrando 18 veces lo que es un salario docente. Entonces, bueno, en este contexto de ajuste me parece que los espacios son claves para empezar a pensar cómo nos organizamos, y el debate en particular que traemos hoy sobre la reproducción social me parece que es un debate que amalgama un poco todas las luchas. En algún sentido, el debate va al punto de, bueno, las tareas de reproducción social, que son las tareas de cuidado, en el ámbito público están siendo muy afectadas por el ajuste de este gobierno, tanto en la salud, lo vemos con la lucha de las enfermeras y las médicas del Garrahan, lo vemos con nuestras docentes universitarias acá. Entonces, la pregunta un poco que a mí me interpeló de este debate fue, bueno, cómo ese ajuste repercute en nosotras las mujeres, en cómo ese retiramiento, digamos, de la salud, la educación, impacta en las tareas de cuidado a nivel público, pero también recarga las tareas de cuidado a nivel de la vida privada de cada una. Y esto tiene también una contraparte, porque también somos nosotras y nosotres los que estamos a la cabeza de muchas de las luchas hoy día, como por ejemplo en el Garrahan que mencionaba en un rato, somos las mujeres y las disidencias de las que estamos en esta pelea. También hoy quería hacer mención de que es el Día de la Visibilidad Trans, y esto no es para nada ajeno. Muchas veces el movimiento feminista trató de, o sea, no sé si trató, pero fue medio divisionista respecto de las cuestiones de la comunidad LGBT, y creo que si vuelve el movimiento feminista con toda la fuerza que tuvo en su momento, tenemos que estar más unidas que nunca, porque la misma precarización que denunciamos de las tareas de cuidado es la misma precarización que sufren las personas trans cuando no se cumple el cupo laboral trans, cuando no podemos acceder al trabajo. Entonces, lo mismo con la salud pública, las personas trans, travestis, somos las que más, son las que más requieren de todo lo que es la salud pública. Entonces, nada, como que todas las luchas son unas, y creo que tenemos que, entre todos los sectores, acoplarnos y unirnos a eso. Bueno, nada, súper breve, quería introducir con lo que me parecía a mí que estaba bueno de esta charla para pensar, que creo que es la tarea que tenemos después del 8M, que fue enorme, del 24 de marzo, que fue enorme, que es cómo poner en pie la fuerza del movimiento de mujeres que conquistó tantos derechos y hizo retroceder a los sectores conservadores en su momento. Creo que esa fuerza es la que necesitamos ahora, y que esa fuerza organizada es la que necesitamos para enfrentar a Milei y todo su plan. Así que bueno, nada, dejo aquí. Y nada, quería proponerles también, por lo que decíamos al principio sobre el conflicto educativo, si tienen ganas de sacarse una foto en defensa de la educación pública y por los salarios de nuestros docentes y no docentes. Nada, no sé qué piensan. ¿Sí? Paula. Soy Paula. Antes que nada, hago un pequeño test. ¿Qué prefieren? ¿Esto, que es mi voz de docente de hace 20 años, o micrófono como el de recién? ¿Qué les sienta mejor? Yo te escucho, pero hay que ver atrás. No, sobre todo los del fondo, obviamente. Micrófono. Creo que la voz es más nítida. Porque el micrófono tiene un eco, mi voz no tiene eco, pero bueno, no tiene amplificador, ¿no? No, ya vengo dando clases en el paro con esta voz y hasta acá estoy, así que creo que puedo resistirlo. Bien, cualquier cosa es una. O si quieren, hacemos más ronditas así y me fusiono más con ustedes, como prefieran. Bien, vamos a hacer más. Dale. No puedo evitar que los sándwiches de miga vengan hacia mí. Bueno. Bien, buenísimo. A la moto la dejamos acá, no la tiremos porque hay algún ser que debe ser el propietario o la propietaria.
me gusta más. Bueno, solo para retomar dos cuestiones que planteó la compañera antes de arrancar con la propuesta de esta charla, que es lo siguiente. Nosotros, esta es nuestra tercera semana de paro en las universidades nacionales, ¿sí? Y es un paro complejo porque, por ejemplo, el vicedecano, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que acabo de escucharlo en la radio dando una entrevista, habla abiertamente en contra del paro, ¿sí? Es decir, dice que la manera de sostener la universidad pública es con las aulas llenas. Eso en un paro es básicamente tirarse en contra de la medida de fuerza, ¿sí? Entonces, para las y los docentes que estamos llevando a cabo el paro, eso nos coloca en una situación muy particular que siempre termina en una cuestión que no puedo dejar de decir, que es que este paro y este reclamo que se cumpla la ley de financiamiento educativo, que es una ley que fue vetada, que fue confirmada, que acaba de salir una cautelar que le dice al gobierno que la tiene que cumplir. Es decir, no estamos pidiendo un montón de cosas que sí podríamos pedir, sino que estamos pidiendo que se cumpla la ley. Para que esta ley se cumpla, nosotros necesitamos transformar esta huelga en la universidad no en una huelga por salarios de los docentes. Necesitamos transformarla en una huelga en defensa de la universidad pública, libre y gratuita. Es decir, en una huelga universitaria, para lo cual necesitamos sí o sí el movimiento estudiantil. Entonces, una de las primeras cosas es plantearles que esta charla está en el contexto de una posición política que es convencer, convocar y llamar a las y los estudiantes a que se sumen y hagamos una gran huelga universitaria. Retomemos la marcha el 23 de abril de hace 2 años, ¿sí? Y vayamos por la ley de financiamiento educativo y, ¿quién dice?, por algún par de cosas más que necesitamos, como por ejemplo que en la Universidad de Buenos Aires no se cumple el convenio de trabajo específico de los docentes universitarios. Por ejemplo, que en la Universidad de Buenos Aires no es cuatripartito el gobierno, es tripartito. ¿Quién queda afuera? Los compañeros trabajadores y trabajadoras no docentes. Es decir, ¿tenemos varias cosas para pedir? Sí, tenemos muchas cosas para pedir. Es altamente improbable que esas cosas que tenemos para pedir las logremos si esto no se transforma en una huelga universitaria. Entonces, convocar a los estudiantes, convocar a las organizaciones de los estudiantes, a los centros de estudiantes, a que tomen esta lucha como propia para que podamos lograr. Otra cuestión, y antes de arrancar, es decirles que hoy, como dijo la compañera, es el Día de la Visibilidad Trans, ¿sí? Y nosotros vamos a discutir acá cuestiones que tienen que ver con el movimiento feminista que nosotras forjamos en la calle. Y creo que es muy importante pensar qué es lo que defienden las mujeres, qué es lo que defiende el movimiento feminista en términos de cualquier oposición a una idea naturalista de mujeres, cualquier oposición a una idea biologicista de mujeres. Entre las cosas que vamos a charlar es que la presión de las mujeres no tiene que ver con la biología, tiene que ver con el lugar que cumplimos justamente en el trabajo de reproducción social. Y ese lugar lo cumplimos las mujeres que somos mujeres cis, lo cumplen las mujeres que son mujeres trans, lo cumplen todas las personas feminizadas. Entonces nosotros necesariamente un movimiento feminista es y debe ser un movimiento transfeminista. Esa es la posición inicial que queremos plantear. Ahora bien, ahora sí vamos a nuestro tema de marras, ¿sí? La convocatoria de la charla es la guerra de Milei a las mujeres, ¿sí? Bien, yo quisiera plantear para conversar que creo que hay 2 guerras de Milei a las mujeres que son distintas, que están conectadas, pero que está bueno primero analizarlas en separado y después ver cómo se unen. Una mencionaba
la compañera hace poquito, recién, tiene que ver con el ataque a la reproducción social, ¿sí? Lo que se llama la crisis de reproducción social, ¿sí? La crisis de reproducción social es algo que las feministas marxistas, que las feministas socialistas vienen discutiendo desde la década del 70, ¿sí? A partir de lo que se conoció en su momento como el debate sobre el trabajo doméstico y que ha sido retomado en los últimos años a partir de distintos procesos que tienen que ver con la nueva ola feminista. ¿A qué se le llama crisis de reproducción social? Y esta es una primera cuestión porque esta es algo que no tenemos todas la misma definición de crisis de reproducción social, ¿sí? Ustedes van a encontrar que hay compañeras feministas que le llaman crisis de los cuidados, por ejemplo. Es una forma de llamarlos. Hay otras compañeras que pueden plantear que es una crisis de lo que sucede en el terreno del hogar, en el terreno de la familia. Bueno, para mí, y eso es lo que propongo acá, y de la mano de, qué sé yo, autoras como Liz Vogel, que de paso les voy a hacer un chivo. Este libro hermoso, sacado a fines del 2024, que se llama El marxismo y la opresión de las mujeres, un libro que está buenísimo para cualquier compañera que quiera pensar o quiera vincular cómo es que la tradición marxista, la tradición histórica de la clase trabajadora se fusiona, discute con el movimiento feminista, cuáles son las conclusiones que se sacan, etcétera. Este es un librazo, léanlo. Bueno, a mí me gusta una definición de crisis de reproducción social que la piensa esa crisis como una dimensión de la crisis del capitalismo, es decir, como una crisis sistémica. Y ustedes dirán, ¿qué significa una crisis sistémica? Bien, una crisis sistémica significa pensar que esta crisis de reproducción social tiene que ver con una contradicción interna del capitalismo que el capitalismo no puede resolver. ¿Cuál es esa contradicción? El capitalismo necesita fuerza de trabajo, ¿cierto? Necesita trabajadoras y trabajadores, ¿sí? Sin trabajadoras y trabajadores el capitalismo no puede producir valor, no puede acumular capital, ¿sí? No tiene a quienes explotar. Bien, perfecto. Eso lo sabemos, la gran mayoría de quienes están acá intuyo que venden su fuerza de trabajo bajo alguna modalidad, trabajo asalariado, cuentapropismo, falso asalariamiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, el capitalismo requiere de esa fuerza de trabajo, pero, requiere que esa fuerza de trabajo sea lo más barata posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más barata es la fuerza de trabajo, más aumenta sus márgenes de ganancia, ¿sí? Bien, esa contradicción ustedes dicen que tiene que ver con las mujeres, tiene que ver todo con las mujeres. ¿Por qué? Porque el trabajo de reproducción social que las mujeres llevamos adelante en el ámbito del hogar, de manera no paga, el trabajo de reproducción social que muy mayoritariamente las mujeres llevamos adelante en instituciones, de manera absolutamente devaluada, ¿sí? Esa devaluación, esa invisibilización, esa tirar abajo el precio de ese trabajo, esa naturalización, como decían los carteles en el movimiento feminista, eso que llaman amor es trabajo no pago, eso, ¿sí? Que ustedes lo viven en sus hogares, con sus madres, con ustedes mismas, con sus abuelas, que se ve en cualquier institución de reproducción social, como las escuelas o los hospitales, donde la gran mayoría son trabajadoras mujeres. Eso está directamente relacionado con esta contradicción interna del capitalismo. Susan Ferguson, una amiga de Vogel, le llama, para resumir, la contradicción entre producción de ganancia y producción de vida, ¿sí? Bien. Ahora bien, si esto es así, y vamos a suponer que es así, las mujeres necesariamente estamos en el corazón de esa contradicción, ¿sí? No solo porque las mujeres y las personas gestantes somos quienes tenemos capacidad de producir nueva
fuerza de trabajo, es decir, de quedar embarazada, gestar y parir, sino porque somos quienes reproducimos cotidianamente esa fuerza de trabajo. Bueno, aquí viene una segunda cuestión que a mí me gustaría resaltar, porque cuando uno piensa cuál es la guerra que le está librando Milei, y yo diría las ultraderechas a nivel mundial a las mujeres, uno necesariamente necesita preguntarse cuál es el feminismo entonces que necesitamos. Bueno, acá hay una primera conclusión. Si la opresión de las mujeres, si la devaluación del trabajo de las mujeres, si su invisibilización está ligada a una contradicción interna del capitalismo, primera conclusión, nosotras no podemos tener ilusión con una superación de la opresión de las mujeres en el marco del capitalismo, ¿sí? Entonces eso te obliga de entrada a pensar, bueno, ¿qué sería entonces un feminismo anticapitalista? ¿Qué sería un feminismo socialista? Bien, primera cuestión. Segunda cuestión que me parece que es importante pensar, y esto nos va a ir llevando a qué está haciendo Milei y por qué Milei en realidad, como en todo el resto de cosas, sigue un modelo bastante copiado de Trump y bastante copiado de las ultraderechas a nivel mundial, digamos, no es la originalidad lo que se le ha dado a este ser, ¿sí? Que es lo siguiente. Cuando uno piensa la crisis de reproducción social, lo tiene que pensar en tres terrenos distintos. Y esto también es un debate dentro de los feminismos, ¿sí? Porque desde algunas perspectivas, la crisis de reproducción social aparece como un problema del hogar. Bueno, yo quiero poner a discusión otra perspectiva, que es que la crisis de reproducción social tiene que ver con tres terrenos, y estos terrenos, ¿cuáles son? El primero es el terreno del trabajo asalariado, es el terreno del trabajo remunerado. ¿Por qué la crisis de reproducción se juega ahí? Se juega ahí porque todos nosotros, todas nosotras, para obtener los medios para poder vivir, no nos queda otra que vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado, ¿sí? Es decir, la forma y las condiciones en las que nosotras y nosotros vendamos la fuerza de trabajo en el mercado va a determinar, por lo menos parcialmente, las condiciones de nuestra reproducción social, ¿sí? Entonces, a veces se dice, bueno, la reproducción social es la reproducción de la vida. Sí, es la reproducción de la vida. Pero yo sería más precisa. Es la reproducción de la vida en tanto esa vida porta fuerza de trabajo. Porque acá hay que traerlo necesariamente al señor Marx y su desarrollo de la fuerza de trabajo, porque nadie de quienes están acá, a menos que acá haya gente que tenga capital o renta, ¿sí? sea terrateniente, tenga una empresa o tenga alguna renta, nadie de quienes están acá puede reproducir su vida sin vender su fuerza de trabajo en el mercado. Entonces, la reproducción social está directamente ligada a lo que sucede en el terreno del mercado de trabajo y en el terreno del ámbito laboral. Acá hay varios compañeros del Observatorio de los Trabajadores del ID. Estamos armando un informe que estamos en los principios del armado, ya lo van a ver en algún momento. Pero se imaginan ustedes que con el nivel salarial que hay, ¿sí? En los últimos 10 años vienen creciendo lo que se llaman los trabajadores pobres. Con ese nivel salarial es imposible garantizar la reproducción de la vida, ¿sí? La reforma de Milei, y acá empezamos a linkear por qué Milei desata una guerra contra los trabajadores y las trabajadoras en general, pero contra las trabajadoras en particular. Cuando uno mira la reforma de Milei, la reforma laboral, votada por La Libertad Avanza, por parte de la gran mayoría de los radicales, el PRO y por una parte del peronismo, lo que ve es que esa posibilidad de reproducir nuestra vida a través de vender nuestra fuerza de trabajo se va reduciendo, ¿sí? Si uno mira las jubilaciones, otro de los grandes lugares donde fue a atacar Milei, pasa lo mismo.
Es decir, hay un ataque a esta dimensión de la reproducción social que se ve en los niveles salariales, que se ve en la reforma laboral, que se ve en los niveles de la jubilación. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, una feminista que defiende la reproducción social, una feminista que defiende la reproducción de la vida, no puede sino luchar codo a codo con todas las luchas de trabajadores y de trabajadoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra propia reproducción social. Pero hay un segundo ámbito que tiene que ver con las instituciones en las que se lleva a cabo el trabajo de reproducción social. ¿De qué estamos hablando? De los hospitales, de las escuelas, de las universidades públicas, ¿sí? Ese fue también de las políticas para personas con discapacidad. Ese fue también otro de los puntos a los que disparó Milei. Y ahí encontrás una cosa muy importante que afecta particularmente a las mujeres. No solo porque todos esos sectores están feminizados, entonces atacar esos sectores es atacar mayormente a trabajadoras mujeres, sino porque es atacar también a las familias de esos pacientes, de esos estudiantes, de esos alumnos. Si uno miraba para traer la lucha del Garrahan acá, si uno miraba la lucha del Garrahan, no era solamente que encontraba mujeres entre las trabajadoras, encontraba mujeres entre los familiares de los pacientes que estaban ahí defendiendo esa institución vital para poder reproducir su vida. Pero si uno miraba y mira las marchas de las personas con discapacidad, también encuentra eso. Es decir, atacar las instituciones públicas de reproducción social evidentemente empobrece al conjunto de la clase trabajadora, pero perjudica particularmente a las mujeres, ¿sí? Y ahí, nuevamente, las mujeres están en el foco de ese ataque. Y por último, el tercer territorio donde se juega la reproducción social efectivamente es el hogar y las comunidades. Y fíjense que ese fue uno de los primeros ataques de Milei. ¿A través de qué? A través de la desorganización y el ataque con la comida a las organizaciones territoriales, ¿sí? Lo cual es una locura. ¿Por qué? Cae el salario real, se achican las instituciones de reproducción social y se terminan los subsidios para poder saldar la cuestión básica alimentaria en los barrios. La tarea de reproducir la vida se vuelve básicamente una tarea imposible, ¿sí? Entonces, cuando yo planteé al inicio que uno puede mirar la guerra de Milei contra las mujeres desde el punto de la reproducción social, lo que estoy diciendo es que todos esos ataques que vienen siendo la agenda política del gobierno de Milei son ataques que afectan al conjunto de la clase trabajadora, pero que a las mujeres las coloca en una situación de mayor subordinación, ¿sí? Quiero decir una cosa, por ejemplo, respecto de los barrios populares. La imposibilidad de las mujeres de acceder al mercado de trabajo, que va a significar, por ejemplo, el banco de horas, ¿sí? Y esto lo discutíamos cuando se discutió la reforma laboral, es brutal. ¿Por qué es brutal? Por una cosa que es obvia, y es, si un trabajo te exige a vos hoy trabajar 8 horas, mañana 12 horas, mañana 4, en función de las demandas de tu empleador, ninguna mujer que tiene a cargo el cuidado de niñas o de adultos mayores lo puede llevar adelante, porque eso impide la planificación de cualquier vida. Eso va a expulsar a las mujeres del mercado de trabajo, más aún de lo que están expulsadas en este momento, porque entonces el trabajo de las mujeres va a ser cada vez más informal, cada vez más changas, cada vez menos
cercano al trabajo, al mercado de trabajo formal, y eso va a ampliar algo que todos ustedes conocen, que se llama brecha salarial. Y eso va a ampliar algo que todos ustedes conocen, que se llama el porcentaje o feminización de la pobreza, para decirlo en términos que circula mucho, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero señalar es que cuando nosotros hablamos de crisis de reproducción social, no estamos hablando de una mera crisis de cuidados. Es una crisis de los cuidados, sin lugar a dudas. No estamos hablando de una crisis de reproducción de la vida en general. Es una crisis de reproducción de la vida, sin ninguna duda. Estamos hablando de la crisis de reproducción de la fuerza de trabajo. Estamos hablando del empobrecimiento del conjunto de los trabajadores, y ese empobrecimiento tiene a las mujeres en el centro. Estamos hablando de la caída del valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y esa caída del valor la sufren las mujeres. Y agrego una cosa más. Estamos hablando, además de la pobreza en términos de recursos para reproducir la vida, estamos hablando de pobreza de tiempo, ¿sí? Y eso, como las encuestas de uso del tiempo muestran, acá nosotros en Argentina no la tenemos sistematizada, pero en otros países sí. Acá salió la última 2021, me parece que la última es 2021, ¿no? 22, bueno, como muestra esa pobreza de tiempo, la cantidad de horas, la cantidad de tiempo vital que las mujeres invertimos en trabajar, en esa combinación entre trabajo remunerado y no remunerado, no es solamente un problema de medir y decir si efectivamente trabajamos el triple que nuestros compañeros de clase varones en las tareas de reproducción social en el hogar, cosa que hay que discutir a morir con cuchillo entre los dientes, y que no se va a resolver, igual tengo que decirles, no se va a resolver hablando con cada compañero en cada familia. Hay ideas mejores que tenían las feministas, ahora vamos a ir a esas. Pero bueno, no es solamente un problema de una desproporción brutal, es el problema de cuál es el horizonte que subjetivamente podemos tener las mujeres respecto no solo de la reproducción material de nuestra vida, sino de la reproducción subjetiva. ¿Cuál es el horizonte que podemos tener de llevar adelante nuestros deseos, nuestra voluntad de ser docente universitaria, de ser ingeniera, de ser militante, ¿sí? Hay una autora que es muy interesante, que es una catalana, ¿no?, que habla de triple jornada de trabajo. ¿Por qué habla de triple jornada de trabajo? Habla de el trabajo asalariado, el trabajo no remunerado en el hogar y la militancia. ¿Para hablar de quién está hablando? Para hablar de las compañeras mujeres que tienen militancia sindical, por ejemplo, ¿no? Y para abrir la discusión de cómo se puede ser una mujer militante si vos tenés esas jornadas de trabajo tan extensas que son la suma justamente del trabajo remunerado y del no remunerado. Yo creo que todas estas cosas que estuvieron en la discusión pública con el ascenso de la nueva ola feminista son las que hay que recuperar. Pero me quiero referir a la segunda guerra que desata Milei contra las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque me parece que es menos obvia, pero terriblemente peligrosa para nosotras, terriblemente peligrosas. Es la siguiente, es lo que voy a llamar la combinación entre refamiliarización y el intento de construir algo así como una oposición entre género y el pueblo, derechos de género y derechos del pueblo. Vamos por refamiliarización. Bueno, la refamiliarización está siendo discutida en las ciencias sociales un montón, porque está ligada a todos los proyectos de ultraderecha o de derecha conservadora, ¿sí? Y tiene en el centro, justamente como su nombre lo indica, la idea de constituir a la familia como un refugio, ¿sí? Volver a constituir a la familia como el lugar seguro, ¿sí? Eso se divide en dos, que una lo vamos a discutir menos, aunque es más vistosa, la otra la vamos a discutir más. La primera, ¿cuál es una imagen de refamiliarización clásica? La Stratwife, ¿sí? Todas esas
influencers, ¿sí? Que suben videos legitimando y diciendo qué feliz que son, teniendo la casa impecable, qué felices que son, cuidando 12 hijos, qué felices que son, cocinando, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Por qué digo que esto vamos a hablar menos? Porque ese tipo de refamiliarización es una refamiliarización que está dirigida a un sector de una clase media, ¿sí? Y voy a polarizar un poco, pero efectivamente es así, podríamos decir una clase media norteamericana. Esos son las tradwives, ¿sí? Y si me las tirás en Illinois, mejor, porque entonces tienen Porsche, tienen algún que otro animal por ahí dando vuelta, bien. La pregunta importante para un feminismo de clase, para un feminismo anticapitalista, para un feminismo socialista es, bueno, pero no hay política de refamiliarización para las mujeres trabajadoras, para los sectores populares. Sí, claro que hay. Es mucho menos vistoso, sí, pero es terriblemente profundo. La idea, paradójicamente, la idea de que la familia es un refugio aparece ligado ¿a qué? A la hostilidad del propio capitalismo, a la hostilidad de la propia crisis del capitalismo neoliberal. Entonces en los barrios populares no hay laburo, el narcotráfico te va a captar el pibe, te van a chorear, etcétera, etcétera. La familia tiene que ser el lugar de la reconstrucción de esta, ¿qué hace, Cato? De esta crisis que el propio capitalismo propone, ¿sí? Que el propio capitalismo genera. Y acá el problema es que esta refamiliarización se vincula con un discurso que empieza a circular, que es: las feministas se pasaron 3 pueblos, ¿sí? Es decir, hay una relación entre refamiliarizar, volver a legitimar la familia. Obviamente, cuando hablo de la familia, estoy hablando de la familia heteronormativa, ¿no? Estoy hablando de la familia nuclear heteronormativa, como la familia en la que con un padre, una madre, niños, se reproduce la fuerza de trabajo. Esa refamiliarización, y por eso les decía que esta es una operación menos clara, más gris, pero muy peligrosa, no solamente lo levantan los sectores de ultraderecha, no solamente los levantan los sectores reaccionarios, conservadores, tipo Milei o tipo Trump. Es un discurso que también es levantado por sectores, por ejemplo, sectores del peronismo. Guillermo Moreno, para decir claramente. Es decir, es un discurso que empieza a calar como un discurso conservador de reconstruir una familia como el refugio ante una sociedad que está completamente en crisis. Ahora bien, esa familia está sostenida en un pilar, y ese pilar es la reprivatización del trabajo de reproducción social. Esa familia es posible porque la va a sostener las mujeres con su trabajo no pago. Entonces, cierran la salita de salud en la esquina de tu casa, se expande la idea de la familia como la contención. No hay laburo para la juventud, la familia como contención. No hay vacantes en las escuelas, no hay escuelas públicas, la familia como contención. Entonces, ojo, porque la crisis de reproducción social está produciendo una cosa alucinante, que si nosotros no combatimos, nos vamos a la banquina, que es que ante la cada vez más difícil posibilidad de reproducir la vida de la clase trabajadora, ante cada vez más retiro del Estado de la provisión de servicios, ante cada vez menos salarios, ante cada vez menos ayuda social, la familia se constituye en un pilar que puede salvar de esa crisis. Bueno,
es nuestra lápida, ¿sí? No estoy diciendo que si quieren tener familia, todo eso empieza bárbaro, hagan todo lo que quieran. Ahora, es nuestra lápida, porque esa familia es la familia de las mujeres que tienen como gran tarea, porque la familia como refugio tiene una guardiana, y son las mujeres trabajadoras. Entonces empieza a ser un discurso de responsabilización de las mujeres sobre la reproducción de la vida. Entonces todas las discusiones sobre las cadenas globales de cuidado, todas las discusiones sobre las familias de mujeres que van turnándose y vecinas que van turnándose para garantizar la reproducción de los pibes, de las pibas, etcétera, es un discurso que naturaliza que bueno, finalmente ante este mundo tan hostil, bueno, hagamos el aguante. Yo creo que hay una romantización total del trabajo de cuidados. Creo que hay una romantización total del trabajo de reproducción social. Y que como feministas, nosotras que tenemos que defender el derecho a decidir sobre la reproducción social, lo que no podemos defender y lo que no podemos hacer es romantizar esa reproducción social, que es un trabajo de Sísifo. Entonces, ojo con esa romantización, ojo con la idea de que las mujeres tenemos efectivamente la posibilidad de garantizar la vida y entonces qué destino, ¿no? Qué destino interesante garantizar la vida. Bueno, pues bien, puede ser interesante o puede no serlo, no sé, pero yo lo que sí sé es que hay muchísimos destinos interesantes, ¿sí? Estudiar, no hacer nada es interesante, militar, tener sexo es interesante, y se me ocurren millones de cosas que son interesantes. Entonces, ojo con la romantización de la reproducción de la vida, porque se nos va a volver un boomerang que nos va a liquidar. Y la segunda operación, y está muy ligada con esto, es la operación de construir como discurso político una oposición que es falsa, pero que se enraiza en cuestiones de la realidad. ¿Cuál es esa oposición? Una idea básica: los derechos de género son derechos de una minoría, son derechos casi de una casta, ¿sí? Los derechos posta son los del pueblo, los derechos posta son los del pueblo, ¿no? El derecho a comer, el derecho al trabajo. Vos te agarran así de volea y vos decís, ¡apa! Che, ¿qué onda? ¿Será? Bueno, esa oposición es también una operación que están haciendo todas las ultraderechas en el mundo junto con la refamiliarización. Y yo les decía que eso se afinca en una parte de la realidad donde puede echar raíces. ¿Cómo se llama esa parte de la realidad donde puede echar raíces? Feminismo liberal. Ahí se afinca. En el feminismo liberal, en el feminismo de la Hillary Clinton, en el feminismo de lo que Nancy Fraser llamó el progresismo neoliberal. Es decir, la discusión acerca de derechos de reconocimiento versus derechos sociales, derechos de la clase trabajadora. Y esa fue una discusión importantísima en el feminismo, ¿sí? Si el feminismo estaba o no estaba pidiendo reconocimiento en vez de pedir derechos de la clase trabajadora. Bueno, nosotros tenemos que combatir esa oposición como la peste bubónica, ¿sí? Porque además, una mala noticia que tengo para ustedes es que esa oposición no la construye solamente la ultraderecha. La construye, por supuesto, la Iglesia, ni hablar, ¿sí? Antiaborto de la primera hora. Pero también la construyen, por ejemplo, dirigentes de la clase trabajadora. Y les voy a dar dos ejemplos que los tengo atragantados acá desde 2018, así que van a cumplir 8 años de atragantamiento. Quizás me muera atragantada. Uno es la declaración de la CGT en 2018 con la lucha de las mujeres por el aborto, ¿sí? La CGT, la cúpula de la CGT, que no era el mismo triunvirato que nos acaba de vender, era otro que nos vendió en su momento, salió a decir
sacó con una solicitada que decía por la vida. Y decía, mira, todavía me enoja cuando me acuerdo, es increíble, ¿no? Esas cosas que no se te van. Y decía que el justicialismo, estaba hablando del peronismo, por supuesto, que el justicialismo no tenía nada que ver con la política de descarte, con la política del descarte. O sea, llamaban el derecho al aborto libre, seguro y gratuito política de descarte. Es decir, como si fuera el neoliberalismo. La política del descarte es el descarte de los trabajadores, es el descarte de la vida, es el descarte del planeta. Decían que la lucha por el aborto era política de descarte, que el justicialismo no tenía que ver nada con eso, que el justicialismo tenía que ver con la vida, ¿sí? Después, por supuesto, en el picado fino de esa declaración, ¿qué había? Una cuenta económica genial, que era que si se incluía el aborto legal, seguro y gratuito en lo que debe ser sí o sí cubierto por las obras sociales, no le daban los números, ¿sí? Entonces había un poco de ideología y había un poco de cuentas, ¿no? Había de las dos cosas malas, ¿no? Las dos cosas malas. Bien. Esa declaración fue alucinante porque uno podría decir, solo leyendo esa declaración podés comprender claramente la oposición, derechos de género como derechos de la clase media, ¿sí? Y derechos de los trabajadores. No, los trabajadores decían, los tipos no tenemos nada que ver con el aborto. Eso es una cuestión individual. Bien. ¿Qué otra cosa me quedó acá? Lamento. La declaración de Juan Grabois, ¿sí? Que le valió la respuesta de una solicitada pública de sectores del movimiento feminista. ¿Qué dijo Juan Grabois? Que nadie puede discutir que no es un dirigente de los sectores populares, que no es un dirigente de la economía popular, Bien, pero ¿qué dijo Juan Grabois? Dijo, literalmente, lo pueden buscar porque es público, dijo que el aborto era un problema de las clases medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque los barrios populares ese no era el problema. ¿Cuál era el problema de los barrios populares? Comer. Pero dijo algo más por las dudas, que las mujeres de los sectores populares estaban en contra del aborto. ¿Por qué? Porque lo único que tenían eran sus hijos. Eso dijo Juan Grabois. Pero es muy interesante. Claro, que dijo no solamente que no era un problema porque ese era un problema de las clases medias, sino que además las mujeres de los sectores populares estaban en contra del aborto porque lo único que tenían eran sus hijos. Eso era lo único que tenían. Desconociendo todas las cifras de muerte por aborto clandestino, desconociendo todas las cifras de muerte por aborto clandestino. Pero fíjense que también en esa frase hay una combinación perfecta de refamiliarización y de oposición entre los derechos de género como derechos de una minoría, y por supuesto que incluyo acá los derechos de la comunidad LGBT, como si fuera una minoría, una casta privilegiada que está pidiendo cosas en un mundo que lo que requiere es comida, etcétera, y los derechos del pueblo. Bueno, yo creo, compañeras y compañeros, que nosotras tenemos que estar muy atentas a esas operaciones, en un momento muy particular como el actual, ¿sí? En un momento en donde ante un gobierno de ultraderecha como el de Milei, que efectivamente desató estas dos guerras, por lo menos, seguramente más, pero por lo menos estas dos guerras contra las mujeres y contra la comunidad LGBT, en ese momento donde vos lo que tenés adelante es eso, creo que tenemos que estar muy atentas, casi como tener una especie de alarma prendida permanente, ¿sí? Con relación a estos discursos. ¿Por qué? Porque empieza a circular, y eso es parte de lo que sucede, empieza a circular el frente a como dé lugar, frente contra Milei a como dé lugar, ¿no? Y ese a como dé lugar va a ser refamiliarización, ese a como dé lugar va a ser género versus pueblo,
ese acomodo de lugar va a ser, no, miren, no nos pasemos 3 pueblos de nuevo, no nos pasemos 3 pueblos de nuevo porque nosotros necesitamos reconquistar a los trabajadores que los perdimos. Entonces, todas esas discusiones van a ser parte de la agenda política en la actualidad, ¿sí? Y creo que nosotras y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente la operación contraria. ¿Qué es la operación contraria? La operación contraria es comprender y convencer de que el derecho al aborto no solo no es el derecho de una minoría que quita otros derechos al pueblo, sino que es un derecho esencial de la clase trabajadora. Es un derecho esencial de la clase trabajadora. ¿Por qué es un derecho esencial? Porque está en el centro de la posibilidad que tenemos las y los trabajadores de decidir cómo queremos reproducir nuestra vida, ¿sí? Los derechos por la identidad LGBT, los derechos a la sexualidad que se te cante, ¿sí?, son parte central de los derechos de la clase trabajadora. No hay oposición, ¿sí? Porque son parte ¿de qué? De una clase que empiece a volver a preguntarse, ya no, ¿cuál es mi salario? Eso preguntémoslo muchísimo, sobre todo hoy en una huelga docente. O sea, preguntémoslo muchísimo, pero ya no solo cuál es nuestro salario, ya no solo cuáles son las condiciones en las que trabajo, cuál es mi jornada, cuáles son mis condiciones, cuáles son, sino una clase trabajadora que se pregunte condiciones más amplias de cómo quiere reproducir su vida. Y entonces se pregunte si lo que quiere es reproducir su vida bajo el formato de una familia heteronormativa nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué ese formato? ¿Por qué razón ese formato? Como si no fuera un formato histórico, ¿sí? Que se pregunte cuál es la relación que quiere tener esa clase que vive del trabajo con la naturaleza. Recién charlábamos de lo adictos que nos vamos volviendo a la inteligencia artificial y del problema que tenemos de ser adictos a algo que gasta más agua que todo, que va a dejar seco el planeta. Es decir, colocar la pregunta por qué condiciones de reproducción social queremos tener como clase nos permite salir del corset y preguntarnos por las formas de sexualidad, preguntarnos por las formas de amistad y de familia, preguntarnos por qué queremos hacer en el tiempo libre. Es decir, nos permiten resetear algo que parece que no se puede discutir, que parece que nosotros solo tenemos que discutir un salario que más o menos se acerque, más o menos promedio, que más o menos se acerque a la mitad de la canasta familiar. No, menos, mucho menos. 700 nos daba más o menos. Bueno, dos palos 400 está la canasta familiar medida por ATE-INDEC. Bueno, con 700 alguien que hace números saca rápidamente el porcentaje que corresponde. Bien, entonces, voy a cerrar con una cosa para abrir el diálogo. Creo que el movimiento feminista que forjó a muchas de ustedes, a muchos de ustedes acá, fue un movimiento que tuvo grandes fortalezas. Sin lugar a dudas, 3. Un movimiento callejero, un movimiento de lucha y un movimiento, al estar muy preocupado por el trabajo de reproducción social, un movimiento que dialogaba con los problemas de la clase trabajadora y de los sectores populares. Bueno, creo que hay que recuperar ese movimiento, hay que recuperar esas características de ese movimiento, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta algo en un contexto en el que muchos discursos, tanto los que dicen hay 2027, los que dicen que hay que hacer el frente más grande del mundo contra Milei, no importa si en el medio metes a Villarruel, no importa nada. Ante todo eso, ¿sí?,
hay que ser conscientes que las mujeres trabajadoras, y para eso voy a traer al Garrahan, tenemos lo que voy a denominar una posición estratégica que no tienen otros sectores, ¿sí? Que es una posición socio-reproductiva. ¿Qué significa eso? Significa lo que pasó en el Garrahan. Quiere decir que en los lugares como las escuelas, en los lugares como los hospitales, en los lugares como las universidades, ¿sí? Aquello que puede empezar como una demanda salarial, ¿sí? Que es lo que nos acucia a todo en un mundo de trabajadores pobres, se puede transformar en algo mucho más grande que una demanda salarial, corporativa de trabajadores, ¿sí? De trabajadores de ese sector. Se puede transformar en lo que uno podría decir una huelga comunitaria. ¿Por qué? Porque esos sectores donde trabajamos, nuestras condiciones de trabajo a su vez son las condiciones de la calidad de vida del otro. Y eso produce dos cosas. Produce primero que cualquier gobierno ataca esas huelgas a lo loco, ¿no? ¿Qué sé yo? La transformación de todas las huelgas en esos sectores o esos sectores en sectores esenciales es efectivamente decir, che, ustedes no pueden salir a la huelga porque son esenciales, lo cual los mete en una paradoja bastante importante porque son esenciales pero muy mal pagos. Entonces, por un lado trae eso, pero también trae algo que yo creo que en el Garrahan se vio muy claro, que es que la lucha del Garrahan no ganó solo por las trabajadoras del Garrahan. Sin duda ganó por las trabajadoras del Garrahan y los trabajadores, eso es una obviedad. Pero ganó porque se transformó en una huelga comunitaria en defensa del hospital, en defensa de algo vital para la reproducción de las niñas y de los niños que tienen alguna enfermedad importante. Es decir, lo que hizo que esa huelga no se desgrane, lo que hizo que esa huelga no caiga, además de la enorme valentía de quienes estaban en huelga, fue el carácter socio-reproductivo del poder que hay ahí, ¿sí? Bueno, nosotros podríamos hacer eso en las escuelas, nosotros podríamos hacer eso en los hospitales, nosotros podríamos hacer eso en las universidades. Y en todos esos lugares, quienes van a estar enfrente de ese tipo de huelgas son mujeres, porque las mujeres estamos en el centro de la reproducción social. Entonces, para combatir las guerras de Milei, creo que tenemos que volver al escenario de luchas, tenemos que volver a entender el enorme poder socio-reproductivo que tenemos las mujeres y a partir de ahí decir, veremos. Gracias. Sí, obvio. Sí, hablé una cantidad. Para el 8 de marzo, con las compañeras de FOCU, hicimos entrevistas a mujeres del Garrahan, de trabajadoras del sector de discapacidad y de jardines de primera infancia. Sí. Y una de las trabajadoras del Garrahan contaba que la Dino, no sé si la conocen, pero que se pone un dinosaurio para ir a las marchas, era algo que hacía primero adentro del hospital y después lo llevó afuera. Cuando iba con el dinosaurio a las marchas, las familias se les acercaban, como que se les acercaban, les decían, las apoyamos y además les contaban sus propios reclamos. Y que eso había servido para generar esto que vos decís de cómo las propias familias que llevaban a sus pibes a esos hospitales terminaban siendo parte de la misma lucha, el mismo reclamo por el rol que juegan esas mujeres en cuidar a sus pibes todos los días, ¿no? Entonces, bueno, como que en esos tres lugares particularmente ellas contaban exactamente esto y contaban además algo que me parece como dato, que era que la reforma laboral en esos lugares ya se aplica hace más tiempo que la aplicación propia de la ley. Entonces ellas como que también decían esto, que aplican la reforma laboral porque tienen laburos... pluriempleo total. Pluriempleo total y además banco de horas. Que a sus pibes en sus casas los cuidan sus familiares mujeres. O sea, las que van a buscar a sus pibes al colegio son las mujeres de su familia.
pero que como que lo que destacaban estos tres sectores es que son tres sectores que el año pasado estuvieron a la cabeza de toda la lucha contra el gobierno de Milei. Entonces, ese lugar que está bien, somos las más atacadas, pero a la vez estamos en el lugar más de respuesta y de frente a este gobierno. Bueno, las jubiladas ni que hablar también. Pero bueno, ese era como un comentario, pero para abrir las opiniones. Ay, no, me miraron. No, yo quería decir que, de hecho, sin ir más lejos, me parece que justamente si te vas al mismo bloque de La Libertad Avanza, nada, o sea, tenés ahí un montón de personajes que andás a ver de dónde salieron, personajes mujeres, los personajes hombres también, pero en este caso como estamos hablando, ¿no?, de mujeres, que digo, dale, o sea, te gusta estar en ese lugar que te están poniendo, en el lugar tan bonito que tanto te vas a dejar pisotear, boluda, es como, no sé, se ve en el mismo bloque también, ¿no?, el cómo tratan a las mujeres, cómo las desprecian, a los tipos de propinas que pongan en o sea, eso como para acotar. No, y a mí eso me parece muy importante porque hubo una discusión cuando fue el 2010, bueno, desde el 2015, ni una menos en adelante, pero particularmente en el 2018, que la ley no salió, hubo una discusión que es muy importante para mí y que hay que retomar en los feminismos, que es la famosa discusión de la sororidad, ¿no? Y esa idea de que por ser mujeres, ¿sí?, sos sorora. No. La respuesta es no. Fin, diría Adorni, que no está en su mejor momento. No, y creo que no solamente eso es lo que decíamos un poco antes cuando conversábamos que un feminismo de izquierda, un feminismo socialista, anticapitalista, no puede ser no puede ser menos que transfeminista. Esa no solamente es una idea sustancialista de las mujeres, como si hubiera una ontología de las mujeres que nos vuelve solidarias, ojo, porque esa misma ontología de las mujeres es la que supuestamente nos vuelve cuidadoras naturales, ¿eh? O sea, las mujeres somos cuidadoras naturales, somos solidarias con las mujeres. Bueno, no, las mujeres somos un montón de cosas, depende también de qué orientación política tengamos. Pero ahí fue una cosa y ahora... Están como en ese rol de ser empático o empática y tratar como siempre de decir, ay no, pasa que tal, o esta persona, o esta mina es así por esto. O sea, vos podés llegar a entender hasta cierto punto que es básica la empatía y todo eso, pero ya todo el tiempo me parece que ya es hasta violento con uno mismo. Claro. Como estar todo el tiempo tratando de justificar a la pobre mina que se pone en ese rol y que igual también tiene sentido, y lo reentiendo porque va todo de la mano, como decías, toda la conversación se centró en lo mismo, que es como todo está ideado de una forma para que las mujeres siempre estemos en el rol de cuidadoras, de maestras, que es un rol pero que sirve y que es genial que lo cumplamos, pero siempre se nos pone en ese lugar en el que tenemos que ser eso, estar entendiendo constantemente. No es eso. No. Bueno, no sé cómo terminar esto, así que sí. No, y yo me acordaba, cuando vos dijiste eso, yo me acordaba que hubo un debate, me acuerdo, en el 2018, porque Los Penato, no sé si ustedes saben quién es, Los Penato era una dirigente del PRO, ¿sí?, que estaba a favor de la ley del aborto, ¿no? Entonces, eso como que alentaba la idea de la sororidad, no importa qué pienses, no importa si sos zurda, claro, no importa si sos de derecha, somos todas mujeres y qué sé yo. Y yo me acuerdo que hubo un debate muy interesante entre Miriam Bregman y Los Penato, en donde la discusión era, mirá, vos no podés ser feminista si vos estás en contra, si vos vas a votar reducción de salario, Bueno, años después, eso se confirmó. Y el sector, como Los Penato, que había estado a favor del aborto, y buenísimo que estuviera a favor del aborto, parece bárbaro, por ejemplo, votaron la ley Bases, que es un ataque acá,
sí, es un tiro a las mujeres. Entonces creo que esas cosas son las que nosotros tenemos que recuperar, porque el movimiento feminista dio esos debates en Argentina. Dio el debate de la sororidad, dio el debate de qué tipo de feminismo propone una Los Penato, que es un feminismo liberal clásico, en donde tenés algunos derechos, qué sé yo, pero que es un feminismo justamente que concibe la oposición entre derechos de las mujeres y derechos de las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo. Entonces me parece que en la propia historia de nuestro movimiento tenés ahí unas discusiones muy interesantes que te alejan de la idea de sororidad y te acercan a la idea de la pregunta de, bueno, ¿cuál es el feminismo que nosotros queremos? ¿Cuál es el feminismo que nosotras defendemos? Eso me parece que está bueno. Gracias por la clase de hoy. Soy autoconvocada, no pertenezco a la universidad, pero quería traer acá como debate e incluso como un sistema de alerta en cuanto a cómo se está gestando un pensamiento feminista incluso en iglesias evangélicas, que creo que me está preocupando bastante hoy por hoy, porque lo estoy viendo cada vez más seguido, ya sea en noticias, redes, incluso en barrios, y nada, quería como traerlo acá, no sé, para que lo hablemos, lo debatamos. Nada, ¿qué me podés decir sobre eso? Sobre eso que tenés completamente razón. Mira, el otro día había un informe, yo no me acuerdo las cifras, pero se pueden buscar y te lo puedo mandar si me escribís. Había un informe, no sé si conocen a un investigador que salió originariamente de acá, pero ya no trabaja acá hace muchos años, que se llama Pablo Semán, que es un antropólogo, que estudia sectores populares y estudia a los evangélicos, ¿sí? Y sacaba un informe del crecimiento de las iglesias evangélicas en sectores populares. Bien, y efectivamente están creciendo, y efectivamente dentro de las muchas alas que tienen las iglesias evangélicas está creciendo claramente el ala de derecha conservadora de las iglesias evangélicas. Fíjate vos que ese fue uno de los puntos de apoyo de lo que hizo Trump en 2022 en Estados Unidos. Ustedes saben que en 2022 Trump logra que la Corte Suprema de Estados Unidos revoque el fallo a partir de la cual el aborto era legal en todo el territorio. No es que cada estado decidía el aborto o no, si era legal, sino que el fallo Roe versus Wade, gracias, Roe versus Wade era el fallo que en la década del 70, otro paréntesis, ¿por qué en la década del 70? Porque ese fallo que legalizaba el aborto en todos Estados Unidos era el producto de la segunda ola feminista, era el producto de las luchas de las feministas en el ascenso que se combina entre el movimiento feminista, los derechos civiles en Estados Unidos, el mayo francés, el cordobazo en Argentina. Es decir, producto de ese ascenso, las feministas logran este fallo. En 2022 logra la Corte Suprema, lo tira abajo. El principal lobby de la Corte Suprema lo hacen las iglesias evangélicas en Estados Unidos. Entonces sí. Preocupante porque tenemos un presidente que básicamente también se está aliando con creencias, incluso, no sé, invitó a gente a hacer toda esa normativa. No. Nada, fue como, me empezó a preocupar un poco esto, porque cada vez como que se está viendo Recontra. No, tan preocupante incluso porque estuvo circulando, hay que ver si se reaviva o no eso, si no, se estuvo circulando un candidato evangélico como posibilidad dentro del peronismo, lo cual es directamente pegame un tiro, ¿sí? Ya directamente pegame un tiro. Entonces, no podría estar más de acuerdo con vos en la preocupación, porque efectivamente fue, y como no se sabe todavía qué va a pasar, fue una de las posibilidades abiertas de candidatos de unidad, ¿sí? Un pastor. Mamita, ¿no?
hablando de la sororidad y bueno, también haciendo mención al Día de la Visibilidad Trans, yo quería consultar, creo que desde, no sé, desde la ignorancia, pero bueno, al ser hombre como que no sabría cómo responder a lo que voy a decir, pero ¿cuál es tu opinión en base a por qué las feministas extremistas que están en contra de las personas trans, como que habiendo todas las dificultades que se fueron como obviamente apropiando y todas las luchas y qué sé yo, ¿por qué todavía sigue el ataque hacia la persona que simplemente quiere, o sea, ser visible como es por dentro, por afuera, y que no entiendo por qué tipo el feminismo es extremo persigue tanto o como que, a ver, obviamente tipo este país es medio ridículo, tipo lo sabemos todos, ha habido casos de personas trans que tipo pasan a ser lo que sería como mainstream y tipo no son personas trans que por lo menos hablan de lo que es lo que viven, las sus vivencias, las trabajadoras sexuales y toda la cuestión. Pero nada, tipo yo quiero saber, por lo menos tipo, si vos tenés algún conocimiento o algo, ¿por qué ir por ahí? O sea, la verdad que es una persona que se sabe que está precarizada, se sabe que quizás tipo no tiene trabajo por ser quien es, que aparte también tipo en este gobierno es muy difícil tipo ponerle yo como persona gay, tipo ya me da miedo, imagínate ser una persona trans aparte que quizás no tiene los rasgos femeninos entre comillas, y además pasó que entre el Garraham también estaba el Bonaparte, se estaba peleando mucho por el Bonaparte, y muchas compañías trans dependían del Bonaparte. Sí. ¿Por qué no unir las causas? O sea, me parece como muy como que son feministas extremistas que dicen ser como, ay, sí, qué sé yo, pero son como muy tradicionales en ese sentido y no tiene sentido. No. Mira, una buena te voy a tirar. Dentro del movimiento feminista argentino, ¿sí? Es un sector minoritario, ¿sí? Lo cual es muy bueno, qué sé yo, porque si uno, por ejemplo, mira el movimiento feminista en el Estado español, el sector antitrans es mucho más fuerte. Y fíjate vos que acá en Argentina se dio el debate en relación al nombre del encuentro, otrora llamado Encuentro de Mujeres, y en el debate ganó mayoritariamente modificar el nombre, ¿sí? Para incorporar a toda la comunidad LGBT. Entonces, creo que ahí nosotros, como movimientos feministas en Argentina, corremos con una ventaja y mi hipótesis es que eso tiene que ver también con el carácter, con la vinculación de la nueva ola feminista con los problemas del trabajo, con los problemas de la clase trabajadora, con los problemas populares. ¿Por qué? Porque por lo que vos acabas de decir, ninguna feminista que tenga que adscriba a un feminismo de clase, a un feminismo de izquierda, puede desconocer que las compañeras trans tienen una precariedad mayor en lo laboral, ¿sí? Que el destino de la gran mayoría de las compañeras trans es la prostitución y una minoría solo logra salir de esa forma de reproducir su propia vida. La tasa de longevidad, ay, ¿cómo se llama? Gracias, no me venía la palabra, la esperanza de vida, etcétera. Entonces eso por un lado. Ahora, en tu pregunta yo creo que son cosas que tenemos que combatir y que tienen que ver con esta idea de considerar que la lucha de las mujeres es una lucha por alguna especie de sustancia u ontología. No, la lucha de las mujeres es la lucha de un sector oprimido de la sociedad capitalista, ¿sí? No tiene nada que ver con la genitalidad, no tiene nada que ver con la genitalidad. Tiene que ver con un lugar en el que el propio capitalismo nos coloca a las mujeres. Ese lugar de opresión es un lugar social, no es biológico, ¿sí? En este libro que yo les decía que les recomiendo, ahí Vogel hace un análisis muy interesante, que es decir, bueno, las mujeres
Vogel está escribiendo en los 80, ni va a hablar de las personas trans, ni va a hablar de cuerpos gestantes, ¿no? O de personas gestantes. Pero ella va a decir, a ver, lo que nos coloca a las mujeres en un lugar de opresión, ¿es nuestra capacidad de gestar? No. No es nuestra capacidad de gestar. Entonces, si vos sos una mujer trans o sos una mujer cis, no es eso lo que te coloca en el lugar de opresión. Lo que te coloca en el lugar de opresión es que el propio capital necesita una reproducción de la fuerza de trabajo barata, una reproducción que no le salga casi nada al capital, que le salga de arriba, una reproducción gratarola. ¿Y eso qué es? El trabajo doméstico no pago. ¿Eso qué es? Las docentes que ganan, acá hay docentes, las docentes que ganan 3 pesos. ¿Eso qué es? Las enfermeras que ganan 2 mangos. Eso es, que son los trabajos feminizados, ¿sí? Y ella hace ese análisis justo para decir, bueno, obviamente para reproducir la vida se necesita gestar y parir, sí, bueno, obvio. Por lo menos por ahora se necesita eso. Ahora, no es eso lo que nos coloca a nosotros en un lugar de opresión. Nos coloca esa contradicción del capitalismo. Porque tranquilamente uno podría gestar y parir y podríamos, por ejemplo, para romper un poco con la familia heteronormativa, nuclear, etcétera, etcétera, nosotros podríamos organizar una socialización de los cuidados de las infancias. Y eso, yo les quiero decir una mala noticia, no es una idea genial ni revolucionaria mía. Eso se discutía a principios del siglo XX, eso se discutió en la segunda ola feminista. Yo les voy a decir algo, si ustedes llegan a leer los manifiestos de las feministas negras contra la familia, ¿sí? Por la abolición de la familia, no, vamos todos presos. Vamos todos y todas presas, ¿sí? Porque la discusión en la 70 había sido tan profunda sobre la opresión de las mujeres que nadie defendía. Ay, qué lindo llevar a cabo trabajo de cuidado. Sí, llévalo vos si querés, qué sé yo. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con una idea, ¿sí?, que tiene ese peso y que nosotros tenemos que combatir. Y que por suerte, y te digo en serio, nosotros en Argentina tenemos un movimiento feminista que creo que por estar ligado mucho más a la clase trabajadora, por estar ligado mucho más a los sectores populares, en esa trampa por lo menos cae muy poquito o muy minoritariamente cae, ¿sí? Entonces sí, hay que buscar por ahí y cuando aparezcan esos discursos combatirlos a como dé lugar, porque nuestra opresión no tiene que ver con nuestra genitalidad. No tiene que ver con nuestra genitalidad. Entonces, de la misma manera que la opresión de los negros no tiene nada que ver con su color de piel, ¿sí? Por eso la racialización es la racialización de los afroamericanos en Estados Unidos, pero acá es la racialización de los que provienen de sectores indígenas que pueden ser comechingones o pueden ser mapuches, ¿sí? Es decir, esa transformación del otro en un ser racial, ¿sí?, no tiene que ver con la biología, tiene que ver con el lugar que ocupan, en el caso de Estados Unidos sin lugar a duda, la esclavitud, ¿sí? En el caso de Argentina, con el exterminio de todos los pueblos originarios, ¿sí? Y con la racialización de todos quienes no, como dijo Alberto Fernández, quienes no bajaron de los barcos. Fin, otra también, esa podría ser fin. Lo que quieran. Yo quería decir algo respecto a lo de las mujeres trans. Sí. Y pues yo me he dado cuenta que suele ser muy estratégico por una situación que ocurrió. Yo soy de Colombia y allá en una universidad pública de mi ciudad, más como la UBA, digamos, es la Universidad Nacional. Me comentó una amiga que en la universidad hubo un conflicto porque solo habían baños de mujeres y de hombres. Las personas de comunidades diversas, trans, se estaban quejando porque no tenían un baño donde se sintieran cómodas. Y la solución de la universidad fue quitar el baño de mujeres y ponerlo para mujeres trans y todo lo demás. Entonces
creo que eso me generó como una reflexión en que mientras las mujeres estamos concentradas en pelear con las mujeres trans y las mujeres trans con las mujeres, no estamos viendo que los únicos que no están tocados, los únicos que no les quitan los derechos ni los espacios siguen siendo los hombres. Entonces sí creo que es algo estratégico en desconcentrarnos en la lucha, pues que es en serio, y no unas contra las otras. Sí, no, ni hablar. Te voy a contar una anécdota muy pequeña. Como ustedes se dan cuenta, yo, hasta que no me desenchufan, una anécdota pequeña pero que está muy buena. Vos sabés que, no sé si conocen, hay una fábrica en la zona norte del conurbano bonaerense que se llama Madigraf, ¿sí? Era una fábrica que antes era una imprenta, sigue siendo una imprenta, pero antes era una imprenta que se llamaba Donnelley, de unos fondos buitres. Bien. La fábrica cierra, ¿sí? Deja a las familias en la calle, podría ser escenario FATE ahora, ¿no? Como lo que está sucediendo en FATE ahora. Los trabajadores deciden tomarla, ocuparla y ponerla a producir bajo control de los trabajadores. Ya vamos a llegar, ¿eh? Era una fábrica casi 100% de varones, ¿sí? Las imprentas son muy masculinizadas, muy masculinizadas, como lo son las fábricas de neumáticos. Sí, había solamente 2 mujeres, o creo que eran 3. Dos compañeras que hacían cocina, porque la fábrica tenía comedor para la planta obrera, y enfermera. Con lo cual, ¿sí? Tenías el vestuario de hombres mayoritario, y el vestuario de las mujeres. Bien. Fíjate vos qué pasa. La comisión interna, que fue la que decide tomar la fábrica, una comisión interna de izquierda, una comisión interna democrática, etcétera, etcétera. En ese proceso hay, voy a decirlo de esta manera, para que se entienda, hay un compañero obrero, ¿sí? Que hasta ese momento se presentaba como varón, que va a la comisión interna. Yo quiero más o menos que ustedes visualicen la escena. Overoles, chabón, ¿sí? Va a la comisión interna, todos chabones, todo overol, a plantearles que se percibía mujer. Y que este escenario de lucha, de toma de la fábrica, del cambio de nombre, que es una historia muy bonita, de poner la fábrica bajo control democrático de los trabajadores, todo ese escenario le había en realidad el escenario previo a la toma, porque no va a estar en la toma, ese escenario de democratización le había insuflado ánimo, valor para ir a plantearle a sus compañeros de la comisión interna que se percibía mujer y que quería ¿qué? Cambiarse en el vestuario, tener un vestuario para ella. ¿Qué pasa? Pasa algo alucinante. Hacen una asamblea. La asamblea se parte a la mitad. Se parte a la mitad. Un sector de los trabajadores, ¿qué dicen? Voy a retomar algo que dije en la charla. La idea de que los reclamos de género son contrarios a los reclamos de la clase trabajadora. Un sector de la asamblea dice, con todos los quilombos que tenemos, de la fábrica tomada, el ingreso, etcétera, etcétera, ¿vos en serio me estás diciendo, vos en serio es al sector de la comisión interna que plantea el problema en la fábrica, vos en serio me estás diciendo que nosotros tenemos que ir a pedirle a la patronal un vestuario para esta compañero? La trataban de varón. El sector de la comisión interna dice, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es parte de nuestra lucha, es parte de la lucha porque los trabajadores se vuelvan los que definen su propio destino. Y su propio destino no solamente en términos de trabajo, no solamente en términos económicos, en términos, por ejemplo, de la sexualidad. Bien, votan, gana la posición para ir a reclamarle a la patronal que ponga un vestuario. Gana así, ¡ping! ¿Sí? Bueno, y efectivamente la patronal, no,
no queda otra, digamos, accede a hacer un vestuario para que esta compañera que empezó a ir a la fábrica, cómo se percibía, cómo se sentía, tuviera su vestuario. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque creo, ¿sí?, que si nosotras y nosotros en general pensamos que dentro de aquello que como clase trabajadora, como clase que vive del trabajo, le dice Antúnez, que dentro de eso que tenemos que definir no está solamente nuestro trabajo asalariado, sino que está la forma en que queremos vivir, la forma si queremos tener familias heteronormativas y nucleares o no, si queremos criar nuestros chicos adentro de una unidad familiar o si los queremos criar socializadamente. Si nosotros comprendemos que todas estas cosas forman parte de la agenda necesaria de la clase trabajadora, esas divisiones desaparecen. ¿Sí? Desaparecen, porque empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quiénes están de nuestro lado y quiénes están del otro? Y ya está, y de nuestro lado están las compañeras trans, están los trabajadores trans, están... Entonces me parece que eso es interesante para pensar cuando se hacen falsas divisiones, que son las falsas divisiones que mencionabas vos, ¿no? Sí, aparte mencionar que hoy es un día aparte internacional, ¿no? Es que sí. En Argentina se nombró, es internacional. Entonces como que está buenísimo que nada, es un progreso, sin embargo sigue teniendo como el debate, la discusión, o sea, es lamentable, pero al mismo tiempo me alegra un montón que sea como un día que es internacional pero poco reconocido, o sea, pocos medios seguramente hoy hablaron del día y toda la cuestión. Más allá que aparte mencionaste lo del DNI y es importantísimo mencionar y saber quiénes lo van a ver. Claro, ni hablar. Una militante trans, Luana Berkins, quienes no conocen la historia de Luana, búsquenla, una militante por los derechos de la comunidad trans alucinante, ¿sí? Y una compañera de izquierda. Fue la que llegó a que el DNI salga. Claro, fue esencial en la lucha por la identidad de género y su transcripción en el DNI. Yo capaz me voy con algo que vos decías en la charla de, bueno, no sé, los debates, por ejemplo, que teníamos en el 2018, hablabas del comunicado de la CGT, de los dichos de Grabois. Creo que, bueno, después de la emergencia del movimiento de mujeres por la marea verde y la conquista en el 2020, hubo un gran proceso de institucionalización del movimiento, ¿no? Bueno, la creación del Ministerio de la Mujer, de Género, bueno, yo no me acuerdo el nombre, que tuvo tal vez política pública que fue importante, pero que rápidamente voló con Milei por, bueno, las debilidades del Estado en cumplir con las necesidades de las mujeres y la diversidad. Y creo que esos debates hoy vuelven a estar porque hay un sector de estudiantes y de las cursadas como que se hacen la pregunta un poco de, bueno, cómo hacer sacar esas conclusiones para que ese movimiento vuelva a emerger. Y te quería preguntar, ligado al contexto que vos estás mencionando, que un poco lo fuiste diciendo, pero bueno, ¿qué si hoy quisiera surgir un nuevo movimiento, cuál es, como acá estudiantil, ligado a lo estudiantil, cuáles deberían ser ese camino a trazar, por así decirlo, para eso, dar un nuevo impulso en este contexto que es tan necesario y tan urgente, y que a la vez también muchas veces todo este discurso intencionado y demás de se pasaron 3 pueblos también pone a la defensiva un sector de compañeras que cala, digamos, y también ni hablar de lo difícil que es el contexto y demás, que te pone un poco como en un lugar como que te cuesta salir y ver lo colectivo y demás, pero como para dar una reflexión, como traerlo a la reflexión de, bueno, cuáles son ese camino, ese desafío, no sé cómo. Mira, yo creo que en el propio movimiento de mujeres, y te diría que particularmente hablando en la universidad, en el propio movimiento estudiantil, nosotros tenemos tenemos mucha tradición para recuperar, ¿sí? Una
estoy pensando en el movimiento estudiantil, por ejemplo, nosotros somos parte del movimiento estudiantil que hizo la reforma universitaria a principios del siglo XX, ¿sí? Para ustedes esto, bueno, para mí también, principios del siglo XX, es un poco atrás, pero eso significó una reforma que fue absolutamente revolucionaria en toda Latinoamérica, ¿sí? Y esa reforma tiene que ver con los espacios de democratización. Entonces yo diría que es muy difícil recuperar el carácter de lucha del movimiento de mujeres sin exigir espacios de democratización, ¿sí? En el caso del movimiento estudiantil, espacios de democratización al centro estudiantes, llámalo asamblea interclaustros, llámalo la forma en que se quiera dar, con la creatividad que se quiera dar. Hay ahí una relación entre los espacios democráticos y la liberación, si me permitís el término, la liberación de energía vital de las personas que se sienten protagonistas de aquello que van a llevar adelante, que es así. Entonces, cuando los organismos se burocratizan, dejan de tener espacios democráticos, bueno, en general la gente se repliega. Bueno, ante ese repliegue hay que volver a poner en pie organizaciones democráticas, organizaciones donde la gente pueda levantar la mano, pueda opinar, pueda proponer y pueda decir, mira, yo pienso esto, convenceme de otra cosa, es decir, donde haya posibilidad de un debate abierto. Entonces, creo yo primero que esa es una exigencia que hay que hacerle a los organismos, digamos. Quienes somos trabajadores, eso hay que hacer, esa exigencia hay que hacérselas a las organizaciones sindicales, que no hace falta decir que están recontra burocratizadas, ¿sí? Quienes son estudiantes, a las propias organizaciones estudiantiles, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay una pista. Me parece que otra cosa es que nosotros estamos en una situación en donde hay mucho discurso, esto se vio muy claramente, por ejemplo, con la reforma laboral, hay mucho discurso de, no importa, que pase, después la judicializamos, ¿no? Ahora es una moda la judicialización. Lo acabo de escuchar al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que no solo se tiró contra la huelga docente, sino que dijo, no hay problema, nosotros vamos a judicializar y judicializamos la ley de financiamiento educativo, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo una recontra mala noticia. Las peleas se tienen que dar cuando el otro avanza, no después. Porque cuando el otro ya avanzó, vos empezás muy atrás. Empezás teniendo que remar en dulce de leche. Entonces, cualquiera que prometa judicialización, cualquiera que prometa hay 2027, mi consejo es agárrense los bolsillos porque los van a chorear. Los van a chorear, ¿sí? Entonces, la lucha de la universidad por financiamiento hay que darla ahora. Y se la da en clase pública, se la da no dando clase, se la da en marcha, se la da frente al rectorado, se la da frente al CIN, etc. Entonces las luchas hay que darlas cuando las luchas se generan, cuando los ataques se generan, como hizo el Garrahan. Vos te imaginás lo que hubiera sido el Garrahan si el Garrahan decía, no te hagas problema, judicializamos. Bueno, no tenés más hospital. Entonces, y esa judicialización llevó a que la ley bases se votara, ¿no? Porque con esa fue una profecía autocumplida de la CGT. Entonces yo diría, compañeros, hay que volver a poner en pie organismos democráticos para poder discutir, para poder estar en desacuerdo, pero discutir y pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo encaramos esta lucha, ¿sí? Eso, volver a la calle. Todas las instituciones que nos den algo, para mí, está perfecto. Todo lo que venga del Estado yo lo recibo con esta cara, ¿sí? Ahora, no es mi estrategia, ¿sí? No es mi estrategia. Mi estrategia es la estrategia que hasta ahora ha conseguido los derechos. Y lo que ha conseguido los derechos son las luchas. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar esa tradición, tanto en el movimiento estudiantil como en el movimiento feminista. De nada.
Bueno. Para rematar, como dijo Julieta Díaz en una entrevista hace poco, chicas, la vida es corta, hacete trosca. ¿Sí? Gracias.